Vale, pues encantada, encantada de veros y de oíros a todos. Y lo que sí quería contaros es una pena que no hayamos hablado de organizaciones y no lo voy a hacer ahora porque no es el momento de hacerlo, pero sí querría ponerlo como contexto, porque hoy vamos a hablar, hoy y la próxima sesión vamos a hablar de talento, de competencias, y es fundamental, las competencias no están en el aire, están en un contexto, y el contexto es una organización que está cambiando de manera brutal, y no solamente en España, en vuestras empresas, sino realmente por todas partes y en todos los sectores de actividad, todo tipo de empresa, de todo tipo de tamaño. Y es importante que nos recordemos que la cuestión del talento se cae en una transformación enorme de las organizaciones, porque el talento viene o no viene a unas organizaciones, a un contexto que le conviene o no le conviene, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la organización rápidamente, y alguno de vosotros a lo mejor ya me habéis oído hablar de esto, pero ¿qué serían los elementos que describirían una organización híbrida y exponencial, tal cual nos la estamos encontrando hoy, después de la pandemia? Pero Albert nos hablará también de esto. Hace tiempo que lo veíamos venir. La pandemia nos ha obligado a acelerar, pero esto ya lo veíamos venir. Estamos viendo que las organizaciones hoy tienen, y yo lo intento simplificar en tres conceptos. El primero es la organización de hoy, la que funciona, es ecológica. Ecológica tiene una parte eco y una parte lógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirse que son organizaciones forzosamente, aunque sean grandes, aunque sean complejas, tienen que hacerse sencillas para las personas. Tienen que ser fácilmente navegables, tienen que estar centradas en las personas. Y solamente organizaciones que son ecológicas serán capaces de integrar y de desarrollar un talento, el talento que necesitan. Volveremos a esto rápidamente. Segundo elemento que siempre me gusta poner encima de la mesa es la organización de hoy y de mañana es ecosistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que está ultra conectada en un sistema, en sistemas, en ecosistemas y altamente integrada. Todas las piezas están integradas, todas comunican entre sí. Por ello es tan importante el desarrollo digital e integrar capacidades digitales. Y el tercer elemento, súper importante, es que son económicas, son accesibles, son planas y son altamente inteligentes. ¿Por qué? Porque no se apoyan en un talento individual, en la inteligencia individual, sino en la inteligencia colectiva, una vez más, que se hace posible gracias a la tecnología digital y a la ultraconexión de todos los elementos. Entonces, esto es súper importante, centrada en las personas, altamente integrada, altamente conectada, dentro de un ecosistema y accesible, plana y sencilla, centrada en las personas. Esas son las organizaciones que funcionan y a las que el talento quiere ir, en donde aprenden y en donde se desarrollan. Y también un elemento importante que hablaremos también, y si queréis, a este sí que genera debate y puede generar mucho más debate en vuestros casos, todos tienen que ganar. No gana uno, no ganan dos, ganan todos. Y si no, no es sostenible. Y si no es sostenible para el talento crítico, no es sostenible para nadie. Este es un elemento que a mí me parece extremadamente importante. Y termino con un tema de palancas. ¿Qué palancas son las que tenemos que tocar para conseguir este tipo de organizaciones? Y esto no es teórico, veréis que es bastante práctico. El presencialismo, que bueno, pues es que a todos nos ha hecho vivir. Hemos vivido todos en una lógica de presencialismo. Hay que estar ahí, nos tienen que ver, tenemos que conectar con los demás, la cultura de la empresa si no, la estrategia de la empresa si no, en fin, hay que estar. Bien, pues eso está dando paso de manera aceleradísima a una flexibilidad gigantesca hacia lo virtual, lo híbrido, lo conectado, lo síncrono y lo asíncrono. Es decir, hay cosas que se pasan en el mismo instante, conversaciones, trabajos que se pasan en el mismo momento y otros que se pasan de forma asíncrona. Y tenemos que ser capaces de sacarle partido a todo eso. Esto tiene impacto gigante. Es cuando tengo acceso al talento en otras zonas horarias,
Antes teníamos casi la obligación de asimilarnos todos a sincronizarnos a la misma hora, con lo cual a veces nos dejaba unos espacios horarios muy cortos para trabajar, colaborar, contribuir. Hoy tenemos tecnología que nos permite integrar trabajo asíncrono a distintos momentos y en distintas zonas horarias. Tremendamente importante. El tema del presencialismo contra la flexibilidad, entendida así, es tremendamente crítico y ya veréis cómo tiene un impacto, y estoy segura que lo estáis viviendo hoy, en vuestra capacidad a integrar y desarrollar talento. El segundo tema es el control. Control contra responsabilización. Y esto está ligado directamente con la centralización. Estoy presente, estamos presentes los que tomamos las decisiones, contra una lógica de subsidiariedad y responsabilización en la cual hay transparencia, hay métricas que gestionan nuestro rendimiento y no tenemos por qué tomar todas las decisiones todos juntos en un mismo sitio. Las decisiones están descentralizadas y hay subsidiariedad. Tremendamente importante para el talento, y lo vamos a ver con Albert inmediatamente. El talento hoy, sobre todo altamente cualificado, quiere tomar decisiones, quiere expresarse, quiere aprender. Y eso yo creo que hay que un poco dejar de pensar que eso es único de hoy, nuestra generación. Cuando yo tenía 25 años es lo que quería. Lo que pasa es que ahora es un poco más fuerte el movimiento. Otro tema importantísimo, otra palanca importante para ser capaces de hacer este tipo de organizaciones es el expertise individual. Tenemos que dejar de pensar que el talento es una persona, es un cerebro, unas manos, una energía. No. Ahora estamos hablando de una inteligencia y de una capacidad extendida que integra muchas personas. Casi es imposible gestionar nuestras empresas hoy pensando en el talento de forma individual. Tenemos que pensar en un talento de forma colectiva. Tremendamente importante. Y hablaremos de esto también. Última palanca, que es tremendamente importante, es, y lo decía Rafael hace un momento, atención a pensar en talento para hacer una tarea, para un puesto. Ya no funciona. Estamos hablando siempre de un contexto, estamos hablando de competencias críticas y estamos hablando de impacto en un proceso, en un resultado. Y con estos elementos, este tipo de palancas que tenemos que tocar, podemos empezar a hablar del talento. ¿Cómo vamos a organizar estas dos sesiones? Hoy vamos a hablar con Albert, que está llegando a la oficina y se conectará. Le veréis, está conectado al oído y le veréis físicamente ahora. Albert nos va a ayudar a abordar el tema de las competencias digitales y este nuevo entorno de trabajo. ¿Qué significa esto? Sobre todo desde el punto de vista de aquel talento que queréis atraer y integrar, y que tenéis que manejar, y que tenéis que integrar en vuestra cultura, y que tenéis que poner al servicio de vuestros clientes y vuestros proyectos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo atraerlo? ¿Cómo atraerlo? Para que puedan transformar nuestras empresas de una forma duradera. Y luego, ¿cómo adaptar la forma en la que les gestionamos, el liderazgo? Cómo conseguir animar equipos desde una perspectiva totalmente nueva si nos adaptamos a esas personas. Y esa es la nueva organización, aquella que responde a las necesidades del talento y no solo a las nuestras. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y la siguiente vez que nos veamos, vamos a completarlo con el aprendizaje, tremendamente importante. Y tendremos a Ula Lucas. Ula Lucas es una de las expertas mundiales hoy en 3 temas fundamentales, que son 3 competencias organizativas que nos hacen falta en todas nuestras organizaciones. Y las enumero. La primera de ellas, Team Learning. ¿Cómo se aprende en equipo? Segunda, Digital Engagement. ¿Cómo las herramientas digitales se ponen al servicio del compromiso, de la creación de estrategia y del rendimiento? Y tercero, Digital Collaboration. Cómo las herramientas digitales nos ayudan a colaborar síncrono, asíncrono, multicultura. ¿Para qué? Para 3 cosas fundamentales. La primera, gestionar la expresión de cada uno. La siguiente, trabajar en proyectos y innovar. Innovación tremenda. Y al servicio de una lógica de talento ecosistémica. Es decir, trabajan juntos para mis clientes y mis proyectos personas que algunos tienen un contrato laboral conmigo,
Otros son un contratista que trabaja conmigo para una determinada tarea. Otros son freelancers, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de qué tipo de engagement de talento podemos tener hoy y cómo acceder a ello, porque a veces lo oímos, pero no sabemos cómo acceder, ¿vale? Entonces, todas esas 3 competencias vamos a ponerlas al servicio del aprendizaje en la organización. Cómo conseguir que ese talento esté adaptándose permanentemente, aprendiendo permanentemente y desarrollándose permanentemente, que parece ser el único driver del compromiso a largo plazo. Con esto le doy la palabra a Albert. Bueno, no le doy la palabra. Primero voy a explicar quién es Albert, porque es muy importante que sepáis quién va a estar con nosotros. Albert es ingeniero multimedia, es una persona muy conocida hoy en España, y no solo en España, también en Francia y en Latinoamérica. Estuvo muchos años trabajando en marketing digital en varias empresas y varios países, estuvo en Asia también, y en cambio hace unos años que ha dedicado su vida a explorar los futuros del trabajo. Es muy interesante cómo ha sido capaz de integrar las tecnologías digitales, cómo ellas crean entornos de trabajo y futuros de trabajo tremendamente nuevos y muy útiles. Él ha sido conector para España y Latinoamérica de WeShare. WeShare es una de las organizaciones de origen francés, pero ahora mismo extendidas por toda Europa y en Latinoamérica, que más ha contribuido a comprender los modelos de negocio de economía colaborativa. Y obviamente WeShare y Albert se han comprometido mucho, por eso nos conocemos, a ayudar a las grandes organizaciones a entender estos nuevos modelos de negocio e integrarlos dentro de sus realidades de negocio. Luego, apoyando a grandes corporaciones y corporaciones medias a entender su transformación digital y la integración de estos modelos de negocio. Colabora con el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace mucho tiempo y la Fundación Cotec, Ideas for Change y otras organizaciones de ámbito global que están focalizadas en digitalización y transformación. Ha escrito un libro que hace poco se publicó, El trabajo ya no es lo que era, que se publicó el año pasado, y desde junio, o sea, hace unos pocos meses, lidera la Dirección de Datos, de Transparencia y de Colaboración del Gobierno de la Generalitat. Y creo que es una persona tremendamente interesante para que nos ayude a comprender este talento que queréis, todos al que queréis acceder y al que necesitáis acceder, cómo piensa, cómo siente y cómo podemos integrarlo. Albert, supongo que andas ya por ahí. Estoy llegando a la oficina, literalmente. Acabo de bajar del taxi. Estamos encantados sobre todo que hayas llegado y que hayas sobrevivido a una entrevista en la radio. No solo sobrevivido, sino que seguro que lo has hecho estupendo como siempre. Primero disculpas, pero sí, se han retrasado y el calendario se ha movido. Así que... Yo te haría una primera pregunta mientras te sientas, para que vayas pensando lo que nos quieres contar, y es una pregunta incómoda. ¿Por qué un profesional con 5 años de carrera, un máster, inglés, por supuesto, ya nadie pregunta lo del inglés, prefiere formar parte de una plataforma de freelance que tener un contrato fijo, bien pagado, en una pyme con futuro española? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan estos tíos? ¿Por qué tengo tantos miles de jóvenes con talento increíble que prefieren esa, yo diría, un poco incandescencia, no sé, en vez de tener un contrato pues con Rocío, con Lorenzo, con Emily, con cualquier pyme o con cualquier empresa ya con una proyección internacional? ¡Ostras! Con futuro. ¿Por qué? ¿Por qué un profesional como ese se nos va? ¿Y por qué son tan difíciles de atrapar? Bueno, justo un poco también hablabas de esta expectativa de flexibilidad, ¿no? En las formas de toma de decisiones, cómo fluye la información, el trabajo asíncrono. Pues creo que es lo que busca parte de este talento. Luego también podemos hablar del tema de los nómadas digitales, que estuve en contacto con algunos de ellos el abril-mayo del año pasado. Y luego, ¿no? Es decir, esa búsqueda de ese nivel de autonomía que una vez lo has tenido, cuesta mucho de dejarlo atrás, y ese nivel de involucración en la toma de decisiones, por un lado. Y por otro lado, las plataformas digitales lo que son un medio eficiente de coordinación de cualquier tipo de recursos. Puede ser apartamentos en Airbnb, coches en BlaBlaCar o talento en las plataformas de talento.
La gente que tiene esta cultura digital pues está acostumbrada a usar estas plataformas para conectarse para lo que sea, ¿no? Pues para buscar trabajo cada vez es más natural también, o para buscar, perdón, bueno, tareas, ¿no? Proyectos, que también vamos a hablar que no es que esté buscando un empleo tradicional, sino estoy buscando proyectos interesantes en los que involucrarme. Pues estas plataformas son un medio, de bajo coste y de alto rendimiento a nivel de coordinación. Ostras, si yo me pongo en el lugar de cualquiera de nuestros amigos, ¿qué plataformas? ¿Para qué? ¿Cómo lo manejo? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo veo la calidad? ¿Cómo mido el rendimiento? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos. Vale, a ver, te había preparado también aquí. ¿Lo estáis Lo viendo vemos. ahora? Sí, Sí, vale. sí, lo vemos. Pues no, simplemente como decías, dentro del libro, la exploración que hice acerca del futuro del trabajo, mi pasado viene de las plataformas digitales en el ámbito de la economía colaborativa, que fue donde nos conocimos al principio, el entorno de WeShare, como decía, BlaBlaCar, Airbnb, una plataforma de crowdfunding o financiación colectiva. Pues esos mismos principios como digo, de coordinación a gran escala y a bajo coste, se pueden también utilizar para conectar talento, la oferta y la demanda de talento. Y esto es lo que está ocurriendo. Parece que cuando hablemos de plataformas digitales de trabajo solo podemos hablar de Globo. Tendréis que buscar bastante, está por ahí en la parte baja izquierda el logo de Globo, pero es una de ellas. Lo único que el relato, la narrativa que hay alrededor de las plataformas digitales es solo esta. Cuando vemos que hay distintos tipos de trabajos, de necesidades que se pueden encontrar a través de plataformas digitales. En la parte baja hay plataformas de trabajo en remoto, es gente que está trabajando en su casa o donde quiera, para hacer entrenamiento, sobre todo de inteligencia artificial. Cuando tengáis que hacer limpieza de datos, catalogación de datos, lo que se llama el crowdwork o los microtrabajos. Aquí la plataforma más famosa es Amazon Mechanical Turk, es una división de Amazon, la menos conocida, pero la usan muchas empresas, la usan muchos gobiernos, la usan muchos investigadores también para hacer esta catalogación de datos, ¿no? Y esta gente se le paga céntimos para hacer estas tareas, son tareas de pocos minutos. Luego hay toda esta capa de intermedia de las plataformas del talento bajo demanda, más orientado al servicio, pero más allá de conducirlos en Uber o repartirnos paquetes en Deliveroo o Globo, pues hay talento para temas de limpieza, para temas de pasear perros, para cuidado de mayores y de personas y de niños y niñas. A mí me gusta uno que se llama aquí Tech Buddy, si lo veis aquí a la derecha. Aquí lo que vemos es talento de que viene a casa a instalarte. Cuando has ido a MediaMarkt, y de hecho trabajan con MediaMarkt, el servicio de atención o de instalación está externalizado a esta plataforma. Y esta plataforma tiene gente en plantilla, pero también tiene gente freelance que lo que hace es ir a casa de personas que se han comprado el Smart TV y le ayudan a instalar la Smart TV. Luego todas las plataformas de cuello azul orientadas más al servicio, desde mozos de almacén, a retail, ¿no? A venta al por menor, eventos, congresos, ahora que volvemos a tener congresos, por ejemplo, en Barcelona, pues eso que antes era un productor o alguien tenía la información acerca de cómo funcionaba toda esa agenda de gente, ahora funciona a través de plataformas. Por ejemplo. Y luego, probablemente, la que os pueda interesar más es las capas de arriba, que son las del talento freelance, las del talento digital, que os pueden ayudar en muchos proyectos. Aquí os recomendaría explorar una empresa francesa que tiene fuerte presencia en España, tiene oficinas en Madrid y trabajan con varias compañías, se llaman Malt, y lo podéis encontrar malt.es. Y aquí podréis encontrar pues, diseñadores, programadores, analistas, gente que os haga copies de webs, vídeos, infografías, analistas de datos. Este talento que busca esa flexibilidad que comentamos al principio y que sabe que a través de esta plataforma se conecta con grandes empresas. Y la plataforma lo que hace es asegurar que toda la contratación, el aspecto legal, el aspecto laboral, la calidad y el compromiso de estos freelance pues queda garantizada también por el trabajo que hace la plataforma, por ejemplo. Si además queremos hacerlo y aquí podéis ver, por ejemplo, pues el tipo de interfaz que tiene, ¿no? Pues, esta es la de publicidad, pero podéis registraros y entrar y veréis que hay talento de todo tipo. Veis las estrellitas, de nuevo es como si estuviéramos en Airbnb y por tanto tenemos la evaluación de estas personas
que ofrecen su talento y ponen un precio a su talento y dirán si trabajan en remoto, si trabajan en presencial, dónde viven, ¿no? Y veis ahí tiempo medio de respuesta para un proyecto, 3 horas, ¿vale? Por tanto, y talento que no tendréis en la organización. Si además queremos, por ejemplo, aprovecharnos de diferencia horaria e incluso también una diferencia de coste, podemos buscar plataformas como Workana. Esta sería el equivalente en América Latina. Esta es de origen argentino y es una plataforma que encontraréis también todo tipo de talento de ámbito digital, ¿no? Que os trabajarán en remoto y por proyectos. Y creo que había puesto una, bueno, luego hay algunas más generalistas, perdón, estas son generalistas de cualquier tipo de talento, en este caso digital. Y también es interesante ver que hay plataformas que se dedican a una única cosa. En este caso es una plataforma también colombiana, aunque tenga un nombre americano, se llama Voice123. Y si estáis buscando un locutor o una locutora para vuestros vídeos, probablemente no lo tendréis en vuestra organización, será un talento externo. Pues aquí es como un gran marketplace del talento disponible alrededor del mundo. Yo tengo una amiga que trabaja en la radio y que además de su trabajo de radio, pues tiene su perfil en esta plataforma y le van llegando encargos porque habla catalán, castellano, inglés, por lo tanto, de todo el mundo. Y tiene en su casa pues un estudio para hacer locución de lo que le pidan. Por tanto, vemos que las plataformas para de compartir, van mucho más allá de Globo, básicamente, ¿no? Ese árbol que nos deja ver el bosque, pues era una primera mirada hacia este bosque muy, muy diverso. Pues yo tengo otra pregunta que está ya más incómoda, Albert, y que estoy segura que está arañándoles las tripas a todos, que es, ya era bastante complicado gestionar contractors, gente con empresas con contratos que trabajan con los nuestros, si ahora encima metemos las plataformas, los freelance que están en Argentina, que están en... ¿Cómo manejamos todo eso? ¿Cómo hacemos que todas esas personas entiendan por qué están ahí, entiendan nuestros estándares de calidad, entiendan nuestras estrategias? ¿Cómo les animamos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y yo me incluyo, porque yo también soy de esa generación que ha vivido el presencial y que ha vivido, oye, cuando vamos a construir la estrategia estamos todos juntos y cuando hablamos de un cliente nos compartimos todo el rato. ¿Y cómo hacemos para meter gente que trabaja sobre proyectos y animar todo eso con contractors, con freelance y con una diversidad tan grande de talento? ¿Cómo hacemos? Un segundo. No, quería enseñaros una diapositiva. Ahora os explico esto de Work Market, pero sobre todo, espera un segundo. Este libro que está muy bien, os lo recomiendo. A mí, esto lo leí después de haber escrito el mío, así que no lo pude aprovechar en este caso, pero creo que es uno de los mejores libros que he leído acerca de justo lo que comentas, de esta gestión de esta fuerza laboral. Y, por ejemplo, una de las cosas que sale es esta hibridación y esta viñeta, porque el libro está ilustrado con algunas viñetas. Y no, justo la complejidad que estás comentando, Arantxa, pues bienvenido, ¿no? Encuentra a alguien que se incorpora al equipo. Tot es un empleado, por tanto, hay una relación con nuestro equipo a largo plazo. Sally es una freelance. Eddie, esto está pensado en el mundo americano, ¿eh? Eddie es una contractor, sería como un trabajo por obra y servicio. Regina es un egg worker, que además encontrar una plataforma de este tipo. Y Benny, pues mira, está jubilado, pero lo hace por hobby y nos ayuda, ¿no? Por tanto, como dices, ¿cómo coordinas un poco todo esto? Aquí hay dos aspectos, creo, a tener en cuenta. Uno es cómo las plataformas y cómo las herramientas nos pueden ayudar a gestionar esa complejidad y esa diversidad. Y otro lado, hay un ámbito más cultural que depende más de nuestra organización. En el ámbito de las plataformas hay diversas, el concepto se llama Freelancer Management System. Del mismo modo que todo el mundo conoce los CRMs para los clientes, ¿no? El Customer Relationship Management, este software todo el mundo lo tiene en sus organizaciones. Tenemos que pensar que en nuestra cadena de suministros tendremos también un suministro de talento. Y eso se va a gestionar con un software que la categoría que acostumbra a utilizarse es FMS, Freelancer Management System. Más o menos es una categoría un poco más emergente, no está autoconsolidada, pero lo podéis encontrar. Y este, por ejemplo, es un proyecto muy serio que os recomiendo si queréis entender hacia dónde van este tipo de cosas. Por ejemplo, Work Market de ADP, que es una compañía que trabaja con estos temas, ¿no? Luego ahí también tenemos que ver cómo integramos ese talento. Yo, por ejemplo, como decías, he sido consultor del Banco Interamericano, yo soy consultor o empleado freelance de muchas organizaciones. En algunas me he sentido un poco talento de usar y tirar.
donde pues me contratan para lo que sea, no se preocupan mucho por mí, ni me explican la historia de la empresa, ni los mitos, ni los objetivos, simplemente ahí hago mi trabajo y me voy. No es una buena experiencia en este sentido. Y en esas empresas, si por ejemplo voy, no habrá una wifi, ¿no? No habrá un sistema informático preparado para ese talento que a veces está, a veces no está. No soy una visita que vengo a hacer una reunión, ni soy un empleado. Por tanto, no tengo que tener acceso a todos los sistemas informáticos, pero tampoco tengo que tener una wifi de invitados que no tenga acceso a nada. Por tanto, necesito, por ejemplo, un sistema informático que me dé acceso. Eso es un indicador perfecto para saber si la empresa está acostumbrada o no a trabajar con talento que a veces está, a veces no está. A nivel informático. A nivel cultural, tenemos que pensar cuando celebramos, ¿no? Lo típico, la cena de Navidad, que es algo muy de nuestra cultura. ¿Qué hacemos? ¿Invitamos a los freelance o no los invitamos? ¿Hay una política al respecto? ¿Solo los que de casualidad están trabajando con nosotros en diciembre o todos los que han trabajado nosotros a lo largo del año, ¿no? Pues bueno, habrá que buscar ese tipo de preguntas para poder justamente integrar y comprometer a ese talento. Y entender que es un talento que queremos que trabaje con nosotros de manera recurrente, es decir, que, ¿no? Sobre todo el talento que funcione bien, pues tenemos que buscar una manera de relacionarnos con él y de cuidarlo, aunque no forme parte de nuestra plantilla. Por tanto, y lo hablamos Arantxa también hace unos días, la palabra incluso que yo intento desterrar de recursos humanos, que es una palabra que tampoco ¿no? La gestión de talento en general, pues no es tanto el empleado, que ahí segmentas mucho lo que es dentro y lo que es fuera, sino el talento de las personas. ¿Cuál es la experiencia? No de empleado, sino la experiencia del talento de las personas, ¿no? Y ahí podemos... Que los franceses han arreglado con una palabra muy bonita y les llaman colaboradores. Sí, sí. Pues bueno, a tener esa palabra en el propio ecosistema de lenguaje que usamos en la organización también es otro indicador de que vamos en esa dirección. Y lo último también, creo que viene a colación, otra diapositiva que tenía por aquí, de que me gusta, otra solución de software, que esto también es entender que la compañía no es una suma de personas individuales, es una suma de capacidades. ¿Vale? Esto, primero, esto es obvio, pero os recomiendo que lo volváis a leer. Ahora luego os busco el artículo exacto donde sale toda esta reflexión. Por tanto, cuando ya vemos la suma de habilidades, algunas habilidades formarán parte de mi plantilla, otras habilidades estarán fuera. ¿No? Y aquí se puede ver la metáfora que se usa muchas veces, el tema de las películas de Hollywood o cualquier producción visual. Ninguna productora tiene en su plantilla todo el talento tecnológico e interpretativo que necesita para hacer 5 películas distintas. Por tanto, una película, que puede ser un proyecto, pues es una suma de talentos internos y externos, y cada persona aporta una serie de habilidades y capacidades. Por tanto, si empezamos a articular los proyectos y la gestión de la vida y de la carrera laboral de las personas, sean dentro de la organización o sean personas que se conectan solo para un proyecto, con esta idea también avanzamos. Y aquí hay otro software que no sé si está funcionando, tendría que mirarlo en detalle, pero podéis verlo también, encontráis información en Internet, que llama del Skills Cloud, ¿no? Y de una empresa también, Workday, que pertenece a una multinacional que se llama DXC. Y aquí lo que permite es a los trabajadores y trabajadoras entrar en una especie de mercado de proyectos internos, ¿no? Antes hemos visto el marketplace de los freelance. Aquí es el otro lado de la ecuación. Aquí vemos un marketplace de proyectos donde yo, como empleado, o podría también ser como freelance, veo una serie de proyectos que está buscando talento y me puedo apuntar, me puedo proponer a formar parte de ese proyecto. Luego, el director o directora del proyecto, como si fuera un director o directora de película, va a hacer su selección. Y por tanto voy a tener 2 o 3 jefes a la vez, porque voy a trabajar por proyectos, no voy a trabajar en una estructura jerárquica con un tag, con un título que me esté limitando, sino que voy a estar... Esto tengo un amigo en Nueva York que está trabajando en una gran consultora y me comentó ya hace años, hace un par o 3 de años, que funciona así. Es decir, él se va apuntando a proyectos que están disponibles en el marketplace de proyectos de la consultora, tiene más puntos en los proyectos donde tiene habilidades muy destacadas o si son en su ciudad, pero él se puede proponer un proyecto en Dubái si quiere. Y si es la mejor persona para hacer un proyecto en Dubái, aunque viva en Nueva York, lo van a aceptar. Y a nivel organizacional, tenía un jefe o una jefa de proyecto y luego tenía una especie de coach o de asesor de cómo desarrollarse profesionalmente en la organización. Pero eran 2 cosas distintas.
Una cosa era por proyecto y la otra era una gestión de la vida laboral en la organización. En realidad lo que estamos escuchando, lo que me dice a mí, es que antes pensábamos en la gestión del talento en yo pienso, yo necesito y voy a buscar y espero recibir. Y hoy son ellos los que eligen. Ellos me eligen o no me eligen este proyecto o este otro proyecto según parámetros que a veces no sabemos gestionar. Primer parámetro, y creo que es súper importante. Yo elijo con quién quiero trabajar. Y eso lo hemos visto Albert y yo muchas veces y lo hemos hablado muchas veces. Yo lo estoy observando en muchísimas organizaciones. Cuanto más talento tengo, más poder tengo para elegir con quién trabajo. Y el con quién no es para qué jefe. Ya no es el estatus, ya no es, no, ya es no solo el mentor, el jefe, el coach. Y lo digo aposta esto, ya no es solo eso, es con quién trabajo como colegas. Y eso conforma la Employee Value Proposition. El hecho de que la empresa, la que sea capaz de generar un entorno en el cual las personas pueden elegir los proyectos, elegir las personas con las que trabajan y en donde, y me parece un elemento bastante interesante que seguro que tú puedes ilustrar muy bien, Albert, es que la medida del rendimiento ya es y debe ser objetiva. Y cuanto más light sea la relación laboral, empezamos, lo menos light es un contrato laboral a pleno tiempo fijo, ¿no? Y lo más light es un freelance que trabaja para mí en determinados proyectos, en ese continuo. ¿Tá? Cuanto más en el continuo hacia el freelance estoy, más lo importante es la evaluación objetiva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque determina determina el valor, incluso el valor económico de mi prestación. Luego, es interesante ver que las estrellitas de Google sirven para levantar o bajar mi valor en la plataforma. Es interesante cómo esto está revolucionando la gestión del talento. Es que casi que nosotros nos tenemos que ocupar de generar ese contexto y hacer lo posible y no preocuparnos de tomar nosotros las decisiones cuando hablamos de gestión del talento. Es decir, nosotros como CEOs, nosotros como directores de recursos humanos, etcétera. Esta evaluación objetiva es súper crítica. Y casi como que se hace insoportable lo que para el talento lo que no es objetivo. Tú puedes ilustrar esto seguro, Alberto. Sí, sí, digo, sí que buscas también pues, ese reconocimiento y esa manera de poder navegar por los proyectos y sí que es verdad, justo lo que decías, ¿no? La mejor vida laboral que puedes tener es trabajar donde quieres y sobre todo con quien quieres y cómo quieras, ¿no? También con esa flexibilidad, pero sobre todo en dónde, en el sentido de que sea una organización con un propósito. Ahora podemos también repasar algunos de estos temas, ¿no? Con una manera, con una cultura de trabajo y luego también, pues eso, con otro talento que me interese, ¿no? Yo me he sumado a proyectos a veces porque había otra gente con la que me interesaba trabajar. Puede que a nivel económico no fuera lo más rentable, pero no era el único factor que consideraba cuando me apuntaba a ciertos proyectos, ¿no? O en qué organizaciones he repetido como freelance, como autónomo. Y sobre todo también es muy importante ver cómo las organizaciones tienen que ser atractivas y tienen que explicarse sus valores, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Más allá de tener una cuenta de resultados saneada, hay mucho talento que estará buscando la involucración en organizaciones que busquen un bien superior, ¿no? Puede que conozcáis todo el movimiento de las empresas B, por ejemplo. Empezó en Estados Unidos, se extendió a América Latina y está llegando también a España. Justo acaban de publicar el reporte anual hace unas semanas. Y eso es interesante también. Y habrá un marketplace de talento de alta calidad que solo va a querer trabajar con, no sé si el ecosistema Empresas B, que es un ecosistema creciente, pero sí en un ecosistema de empresas con cierto valor, con ciertos valores, perdón. Así que sí, no sé. De lo que estás hablando es una cosa que es un concepto que yo también estoy viendo mucho, es al final no tengo únicamente que trabajar en mi proposición de valor, en mi propuesta de valor a mis empleados desde una lógica tradicional, sino que además tengo que conseguir ser la empresa de referencia para los partners, que sean contractors o freelance, que sea por proyectos o de otras maneras, de otras múltiples maneras. Realmente lo que el talento de verdad quiere es seguir aprendiendo, es seguir
seguir creciendo. Y por tanto, el ser employer of choice, partner of choice, para que yo me vaya a trabajar contigo, a lo mejor ganando menos que trabajar con mi vecino, yo lo que estoy viendo es que en general es una apuesta por el desarrollo. Es ahí donde las culturas de verdad permiten que la gente se exprese y aprenda. Y da igual la relación laboral, da igual el tipo de contrato y la manera en la cual las personas están alrededor del proyecto, alrededor del objetivo. Es la capacidad de aprender sin parar y la capacidad de sentirse acogidos en una cultura que tiene sentido, como tú dices, y sobre todo cuanto más jóvenes, más sentido de impacto positivo, más desarrollo sostenible, más impacto en la comunidad y todo ese tipo de cosas que son realmente atractivas para todo tipo de talento hoy. Por ejemplo, también hemos comentado esta matriz que sale de la consultora Deloitte de hace unos años y habla de el concepto de esta matriz, que es justo lo que estoy diciendo de una manera estructurada, son organizaciones atractivas o organizaciones irresistibles. Creo que es el titular de esa. Y no, pues trabajo con sentido, una gestión que realmente me trate como una persona, como un número, un entorno pues, bueno, productivo, por tanto, trabajo flexible, una cultura diversa, espacios y horarios flexibles, de nuevo, oportunidad de crecer, de aprender, ¿no? High Impact Learning Culture. Yo siempre me he puesto en proyectos donde sabía que iba a aprender y muchas veces me he metido en líos que no sabía ni cómo iba a terminar, cómo iba a entregar lo que me pedía la empresa, porque sabía que en ese proceso iba a aprender yo, iba a aprender la empresa, ¿no? Una empresa que quiere aprender y una empresa que permite que los empleados, por un lado, y también los freelance externos, pues aprendan. Y la misión y el propósito que comentábamos antes, ¿no? También como algo a tener en cuenta y a publicitar. Aquí, como os decía, no sé si conocéis el movimiento de las empresas B, creo que es un ámbito donde podéis ver y las empresas se acercan aquí, hay una evaluación y hay un informe y por tanto se forma parte de un ecosistema de empresas con una serie de valores. Esto me parece interesante. Y luego todo eso hay que explicarlo y venderse, ¿no? Explicar muy bien Arantxa de, bueno, ¿cómo es el employer of choice? No sé si conocéis esta empresa que es de origen francés también, aunque tenga un nombre inglés, pero funciona en España, Welcome to the Jungle. Y justo es marketing para vender los equipos. Y mira, ¿no? Vente a trabajar a Devinta o vente a trabajar aquí. Y si entras aquí, pues hay las personas, ¿no? ¿Quién está? Incluso hay vídeos donde ves con quién vas a trabajar y cuál es el propósito de la empresa. Y bueno, en este caso hay un servicio profesional de esta empresa, se llama Welcome to the Jungle, para vender vuestra empresa al talento, ¿no? Esto está más orientado al empleado, pero bueno, vemos piezas, ¿no? Todo esto se mueve muy rápido, vemos gente intentando, organizaciones intentando ayudar en partes del problema. Entonces, la siguiente cuestión que me parece súper interesante es, bueno, y al final, cuando hablamos de talento crítico, ese que queremos muy cerca de nosotros, y cuando digo cerca es realmente cerca, independientemente del contrato, ese talento, le llamaríamos talento de liderazgo, ese talento que se ocupa de atraer, de integrar, de desarrollar, de generar el contexto, de orientar, de alinear a los objetivos, de medir la calidad, de medir de forma objetiva el rendimiento. Ese talento es el que es realmente crítico para tener cerca. Estamos de acuerdo con ello. Entonces, ese talento ya no puede funcionar de la misma manera que funcionaba antes. Ya no podemos hablar de management, no podemos hablar de management, porque management es un proceso y tenemos que empezar a hablar de coaching, de mentoring, de alineamiento, de entrenamiento y ya estamos hablando mucho más de liderazgo. Entonces, ¿cuáles serían esas características que tenemos que mirar cuando somos CEOs, cuando somos líderes en organizaciones que ya tienen que entrar en este mundo, que tienen que integrar y desarrollar este talento? ¿El líder funciona cómo, Albert? ¿Qué pedimos a esos líderes? ¿Cuáles son los que de verdad funcionan bien? La metáfora fácil y para saber en qué lado de la ecuación estamos es esta, ¿no? Es decir, si estamos justo decías, una visión industrialista, si el líder o el jefe de proyecto o de la división simplemente hace checks en una lista y viendo que la gente está cumpliendo, pues apretando sus tornillos y realmente pues haciendo lo que su título específico dice y ese es su principal función es esa y su métrica es esa, o bien, como decías, ¿no? Esta parte más de entrenamiento, de entrenador, donde lo que hacemos es entender pues, bueno, el contexto del colectivo, ¿no? Se trabaja en un equipo, algunos entrarán, otros están en el banquillo, vas a intentar que se desarrollen, sabes que algunos se van a ir a otro equipo, ¿no? Por tanto, hay una fluidez más en esa gestión del talento y cómo los acompañas. Y vas a entender también que vas a buscar
a comprender la persona en su totalidad y entender que estará lesionado, que estará mal en algún momento, que no estará en su máximo rendimiento, se puede apartar un rato, se puede regresar, ¿no? Por tanto, hay una visión mucho más de esto. No sé si la comparativa bastante clásica en el management, pues este tipo de metáforas. Y luego ahí pues hay una serie de prácticas, a mí me gustan estas comparativas sencillas, ¿no? Esto es una empresa, bueno, no es una empresa, es un colectivo, de hecho, también, que también os recomiendo investigar y sus charlas, las que hace Stelio, que están muy, muy bien. Cocoon Pro lo encontraréis por internet y tiene mucho contenido en abierto también. Y ver si nuestra organización, en qué lado de la ecuación estamos, ¿no? En nuestra gestión del día a día. Si consideramos más importante los valores y principios o las reglas y los títulos, ¿no? ¿Estamos en un command and control o estamos más en un ámbito donde lo que ponemos, ya digo, por delante, lo he dicho, empresas B y principios y cómo hacemos las cosas? De nuevo, ¿no? Si estamos en un modo de control o estamos en un modo de empoderar, de acompañar a la gente, sabiendo que por ahí van a haber errores, pero con control también van a haber errores, ¿no? Pero pues, sabemos, de cualquier manera nos vamos a equivocar. La única manera es cómo lo gestionamos y dando espacio del crecimiento de las personas que puedan tomar liderazgo en ámbitos que aún no son del todo expertas. Creo que ayuda mucho a atraer este tipo de talento en este ámbito de aprendizaje continuo, ¿no? De la organización y las personas que Bueno, aprenden. espera. La diferencia que hay para mí entre esas dos es únicamente quién aprende. El asunto es que cuando estamos en empowerment aprendemos todos. Y cuando estamos en control, en general solo aprende el que controla. Bueno, un buen punto. Y eso es súper importante para mí también. Y creo que es importante para las organizaciones. Sí, ahí ahora aparte del lifelong learning para las personas, ¿no? Y el learning organization, las organizaciones que aprenden. También si queréis buscar contenido alrededor de este concepto, encontraréis organizaciones que aprenden, que están orientadas al aprendizaje, que miden el aprendizaje de las personas que trabajan con ellos y ellas. No solo miden resultados, sino miden el aprendizaje. Y es una de las cosas que estoy ahora, que estoy en un entorno muy, bueno, en este caso, pues muy administrativo, ¿no? Estoy en la Universidad de Cataluña. Es algo que estemos reuniones cada jueves por la mañana. De hecho, mañana por la mañana tenemos la reunión semanal con el equipo y desde el primer día has dicho, no solo os voy a preguntar cómo van las cosas, sino qué estáis aprendiendo. Y hay una parte de la reunión es que hemos aprendido esta semana, ¿no? Por tanto, poner ese proceso de aprendizaje en el centro de la conversación. Porque, ya digo, hacer las cosas ya se supone que estar haciendo las cosas. Y si lo haces bien o mal, ya hablaremos de eso. Pero realmente, si quiero atraer ese talento y merecerlo, ¿no? Decimos de merecer ese talento y que ese talento se quede. Yo digo, a mí no me gusta la palabra retener talento. Si tienes que retener a alguien, vamos mal, ¿vale? Es una palabra que desterraría también del vocabulario la atracción me parece bien, la retención me parece un poco forzada. Pero si quieres que esa gente pues, esté interesada en trabajar contigo y mantenerse por ahí, pues tener un proceso de aprendizaje orquestado es clave también. Yo siempre que me he ido de un trabajo ha sido cuando he dejado de aprender. En mi primer trabajo de becario hasta director de equipos de Televisión de Cataluña, cuando llevaba un año que cada día sabía lo que iba a hacer, me busqué, tenía 20 y pico años, pues me busqué la salida que más me parecía. Luego estuve unos años en la multinacional en temas de televisión digital, aprendí mucho durante 3 o 4 años, pero también me quedé un poco estancado y pedí un traslado a Taiwán, donde aprendí otras cosas. Hacía el mismo trabajo, pero en otra cultura. Estuve un par de años ahí y ya me había cansado pues, del mundo corporativo y me hice freelance, donde ahí no he parado de aprender. Hasta ahora que me han pedido trabajar en administración, digo, pues mira, voy a aprender otras cosas. Y estaré un tiempo por aquí. Yo soy más vieja que tú y llevo casi 30 años trabajando y siempre que me he ido de algún sitio es cuando dejé de aprender. Y veo que no ha cambiado. Lo que pasa es que los ciclos de aprendizaje son ahora más cortos. Y la inmensidad de competencias que se aparecen a nosotros como críticas son más grandes y también el tiempo de llegar a la obsolescencia también es más corto. Luego, ese tema lo vamos a trabajar juntos la siguiente semana, la siguiente vez que nos veamos, el día 10 de marzo con ULA, porque es cierto que el aprendizaje, la cultura de aprendizaje continuo y la estrategia de aprendizaje continuo es la mejor garantía de tener siempre acceso al talento que necesitamos. De hecho, siempre incluso con anticipación.
porque generamos interés en el mercado de talento. De hecho, es interesante, yo veo que cada vez estamos, y eso ha habido diferencias en los países en cuanto a cómo de rápido han hecho este cambio. Antes se hablaba mucho de mercado de trabajo, ya no se habla del mercado de trabajo, se habla del mercado de talento. Casi nadie habla ya del mercado de trabajo, solo los políticos, nada más. Realmente el mercado es un mercado de talento que funciona con los mismos parámetros que cualquier otro mercado. Oferta, demanda y las reglas son muy específicas. Yo hay una cosa que me gustaría, para terminar y daros la oportunidad de preguntar, porque entiendo que tenemos solamente media hora para preguntas. Yo querría dejar claros los 4 o 5 conceptos y Albert, tú me completas o me corriges si te parece bien, de este nuevo liderazgo que tenemos que portar nosotros, vosotros como CEOs bueno, y los líderes que tengáis en las organizaciones, los conectores. Me gusta mucho el concepto de WeShare de conector, porque en realidad es un liderazgo de conexión. Y sobre todo cuando trabajamos en ecosistemas abiertos, ese liderazgo de conexión es tremendamente crítico, entender cómo funciona para poderlo activar. Pues, ¿qué serían estas características que necesitamos nosotros integrar? Y cuando buscamos nuestros líderes, cuando pensamos en promocionar a alguien, tenemos que buscar. La primera es este liderazgo inclusivo, esta capacidad de incluir a personas distintas, de incluir a personas con contratos diferentes y centrarnos en lo que de verdad es importante para ellos y para su rendimiento. Y claro, ¿cómo crea este líder las condiciones de seguridad psicológica para que este crecimiento, este desarrollo sea sostenible? Porque si no, perdemos al talento. Entonces, el sentido, el propósito, el impacto de la diversidad de talento es tremendamente crítico ser manejado. Le llamamos inclusivo para tratar todas esas problemáticas. El segundo es compartido. Es que del líder no esperamos que tenga todas las respuestas y que ejerza el poder. Esperamos que comparta el poder. Y el poder de pensar, el poder de expresar y el poder de decidir y de hacer. Y esa transformación cultural, que también hablaremos de ella, es tremendamente crítica. Ese liderazgo que es compartido es fundamental para funcionar en este tipo de organizaciones con este tipo de talento. El tercero, y lo hemos dicho rápidamente, es el líder coach. Es la única manera de conseguir una organización que aprende sin parar es tener coach y no organizadores de procesos. Y esto quiere decir que cuando vamos a promocionar a alguien, por ejemplo, en nuestra organización, tenemos que buscar al mejor coach, no al que mejor lo hace hoy, no al que mejor maneja el proceso, sino el que mejor maneja el proceso de aprendizaje y de rendimiento y de alineamiento. Y es también algo que es fundamental. Y el último punto sería el emprendedor. Es que necesitamos emprendedores. Cuanto más light es la organización, cuanto más ambición tiene y menos facilidad para acceder a recursos, más debe abrir la mano para tener líderes emprendedores. Es decir, que tomen riesgos. Y como decíamos antes, cuando tomamos riesgos nos equivocamos, pero cuando hay inteligencia suficiente porque compartimos la información, compartimos la estrategia, hay mucho menos riesgo. Y innovar. Lo que importa ahí no es equivocarse. Hace poco, en una reunión de directivos en Francia, me encantó uno que dice, bueno, yo no sé quién lo dijo, pero a mí me encanta. La diferencia entre un buen líder y uno malo es el malo no se equivoca mucho, pero es porque toma pocas decisiones. El bueno se equivoca mucho porque toma muchas decisiones. Y eso, claro, es un cambio enorme en nuestra mentalidad. Bueno, pues ese espíritu emprendedor con respecto a la toma de riesgo en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, tremendamente crítico. Y en acompañar esa toma de riesgo, minimizando obviamente el impacto negativo en la organización y maximizando el aprendizaje. Eso es lo que me viene a mí. ¿Qué completarías tú? Bueno, no, complementando, sí, difícil, siempre, que tú explicas todo muy bien, Arantxa. Pero cosas que se me ha ocurrido cuando decías ahora la parte emprendedora, en WeShare otro de los valores, aparte de la parte de conectores, era en beta, es tener una mentalidad de prueba y por tanto que se acepta
y el líder lo conoce y la gente que trabaja en los proyectos también lo conoce, esa mentalidad de que somos una empresa, somos personas, somos una organización, somos una sociedad, de hecho, en beta permanente, ¿no? Por tanto, eso también te permite aceptar que estás en un proceso de mejora continua y la única manera pues, es tomar esos riesgos inteligentes y luego entender, ahí podéis recuperar, creo que hay algún memorándum famoso de Jeff Bezos de cómo organizaba las decisiones o cómo organiza las decisiones en Amazon, las que tienen poco impacto, pues tomarlas rápidas y aprender rápido, y algunas que no tienen vuelta atrás. Es decir, si hay un botón de deshacer de esas decisiones, prueba cosas y aprende rápido. No intentes tomar la mejor decisión con el 100% de información, no la vas a tener. Toma la decisión con el 50-70% de la información y si puedes, haz dos caminos a la vez. Hay otras cosas que no tienen marcha atrás, ¿no? Que es un camino de ida solo. Ahí sí tienes que pararte y tomar una decisión muy consciente, ¿no? Pero el modo beta permite pues, tomar decisiones. Otra cosa que también hablamos mucho es un líder orquestador, ¿no? Que realmente, pues como un director o una directora de orquesta, que lo que hace es reconocer el talento un poco como decíamos con el coach, pero aplicado al mundo musical, ¿no? Pues tienes una serie de talentos, algunos se parecen, otros son singulares y brillan mucho, por tanto vamos a darles... Y probablemente es una orquesta que no es una orquesta sinfónica que yo tengo la partitura y tú haces exactamente lo que yo te digo, se parece más a una jam session de jazz, ¿vale? Donde, bueno, hay gente por ahí, los invitas, pasa por aquí y tú lo que haces es que eso tenga una cierta armonía y que vaya en una dirección interesante, ¿no? Por tanto, esa orquestación, ponerte un poco al frente, es orquestar talentos también. Dentro de una lógica de ecosistemas, porque hay que saber Sí, sacarle partido al sí, ecosistema. sí. Y en ese sentido también tienes que ser generoso, ¿no? Un talento, yo creo que el líder tiene que ser un líder generoso en el sentido de que su primera función es generar nuevos líderes, casi, ¿no? Casi quitarse el propio trabajo. Sí, yo siempre que he estado en los proyectos he intentado dar mucho campo a las personas. Algunos lo toman, otros no lo toman. Eso también es interesante, pero yo siempre abro el campo de juego para que tomen responsabilidades en cosas que probablemente no tienen un conocimiento excesivo, pero yo te voy a acompañar, ¿no? De manera que tenga ese crecimiento profesional y personal. Y sabiendo también que ese talento no va a estar contigo todo el tiempo. Por lo tanto, hay una generosidad de, mira, mientras estamos juntos y juntas, caminemos y aprendamos sabiendo que un día vas a, probablemente, o si eres un freelance, ya no perteneces en el sentido de pertenencia contractual a la organización. Y si incluso es un empleado, sé que se va a ir de un tiempo, probablemente. Pues bueno, vamos a acompañarnos, ¿no? Por tanto, la generosidad en ese liderazgo también creo que es clave. Yo me había escrito una frase para terminar y daros paso a todos, que es, yo me decía, eh, ¿cómo ayudarles a entender este nuevo talento y sacar lo mejor de ellos? Porque en realidad esa es la cuestión, es cómo podemos ayudaros, cómo podemos ayudarnos a sacar lo mejor de cualquier talento. Y me ha salido una frase así como muy espontánea que la he escrito aquí, para cómo sacar lo mejor no es justo, es como darles lo mejor. Y dándoles lo mejor, recibiremos lo mejor, independientemente el tipo de contrato que tengan las personas. Y me ha gustado la reflexión, porque yo no me había dado cuenta. Siempre estamos pensando cómo sacar el máximo partido al talento y estamos hablando de personas. Luego la cuestión no es cómo sacar el máximo partido, sino cómo darles lo mejor para que estén en el contexto necesario en el cual van a dar mucho más de lo que tienen. Y con esto, Sí, había una metáfora en el libro, no me acuerdo cuál era la fuente, pero la podría recuperar, que hacía la reflexión de tratar a los empleados como inversores. Invierten su tiempo a cambio de un dinero y a cambio de aprendizaje. Por tanto, si pensamos en los empleados como inversores o el talento como sea empleado, sea freelance, que está invirtiendo, probablemente, como dices, nos vamos a acercar mucho a darles lo mejor, no a extraerlos. No a extraer, sino a dar. para que no haya nadie que se sienta como tú de usar y tirar, aunque me hayan reclutado para un proyecto de 3 meses o de 2 semanas. Fenomenal. Muchas gracias, Albert. Como siempre, un placer tenerte. Y bueno, tenemos un poco de tiempo con vosotros. Y aquí estamos para vuestras preguntas, comentarios, tomates, lo que os parezca. Yo sí que tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes, Arantxa y Albert. Bueno, muchas gracias por la sesión, muy interesante y bueno, pues para hacer ciertas reflexiones. Y en este sentido, va para Albert, que ha comentado todo el tema de las plataformas, concretamente una plataforma, no recuerdo ahora, sí, el TechBuddy, de servicios técnicos. Y bueno, un poco pensando no solo en mi empresa, sino algunas de los asistentes que están aquí también tienen pues productos técnicos que requieren de técnicos para instalación, de técnicos para servicio postventa, que hasta el día de hoy pues lo realizamos nuestros propios técnicos porque son conocimientos muy específicos que requieren de una formación que no es como el técnico que te puede venir a conectar la televisión o a arreglar la lavadora, que bueno, ya tiene un cierto conocimiento, pero es mucho más común, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta, Albert, los que somos fabricantes de productos electromecánicos y software un poquito más específicos y avanzados, ¿qué debemos o cómo debemos, qué visión de futuro tenemos que tener en relación a estas plataformas? ¿Nos pueden ayudar? ¿Podemos colaborar y de qué manera? Albert, that one is yours. Es una muy buena pregunta. Buenísimo. Gracias, Laia. No, sí que es verdad, evidentemente, de unas necesidades, un talento más o menos fácilmente, ¿no? Que se puede formar o que es muy estándar, y luego hay talento más específico. Aquí vuelvo al tema de Hollywood y del audiovisual. Y ya funciona. El mundo audiovisual creo que es muy interesante, el ecosistema, porque la gente que usa las cámaras, ¿no? Los directores y directoras de fotografía, que saben usar las mejores cámaras, que es algo muy complicado, o el mejor software de edición de audio. Muchos son freelance y van trabajando con distintas empresas, distintas productoras en función del proyecto de la película. Y lo que hacen las productoras y en este caso los fabricantes es asegurarse de que ese talento está formado, pero a nivel sistémico. Es decir, yo como proveedor de la herramienta me interesa que haya mucha gente que sepa usar esa herramienta, por tanto ese talento puede circular en el ecosistema. Y yo como productor visual, pues también voy a formar, voy a facilitar que la última cámara de Sony, que es muy difícil, que tiene una novedad, pues voy a formar y sé que parte de esa gente va a trabajar con otra productora. Volvemos a la generosidad, ¿no? Pero si no, es eso, es tener un talento con la mentalidad más de, bueno, la tengo yo y no lo comparto, o simplemente quiero que, y muchas veces en una industria, en un sector, el talento circula por tanto, ya digo, ese pensamiento un poco más de ecosistema, incluso tenía una diapositiva porque es un concepto que sí que soy bastante pesado con esto, de pensar de esto, ¿no? de este entorno de organización 100% cerrada, donde es un tema, ¿no? muy piramidal y se ve la organización como una suma, decíamos, de personas y de títulos casi nobiliarios en algunos casos, a este primer paso a una organización más permeable, donde tenemos talento que circula, que estará una vez dentro, otra vez fuera, con relaciones laborales distintas, duración de contratación distinta. Y luego esta idea de organización realmente abierta que se ve como parte de este ecosistema, ¿no? ¿Cuál es vuestro ecosistema? ¿Y cuál es el propósito de este ecosistema? Yo veo una frase también, pero la pongo por aquí que me gusta. ¿Dónde estaba esto? Creo que era para arriba, aquí. Es un profesor del MIT, si me acuerdo mal. Dice, choose a problem that is bigger than you and then you need to make use of an ecosystem, ¿no? Muchas veces cuando planteo estos temas, dice, bueno, pero no necesito pensar de esta manera. Pero realmente plantéate cuál es el objetivo de tu ecosistema de empresas. Por ejemplo, puede ser, yo ahora cuando salga de aquí probablemente lo que me interesará es a temas climáticos, ¿no? Para intentar dejar el planeta igual o menos mal de cuando yo nací. Pues es un propósito superior donde habrá muchas organizaciones que se podrán sentir atraídas hacia eso y el talento también. Pues, ¿cuál es el propósito del ecosistema? Alrededor. Puede ser también un desarrollo territorial. Sé que tenéis mucho anclaje territorial también. Pues bueno, ¿cómo eso puede ser un propósito de vuestras organizaciones, ¿no? Pero bueno, digo, esta visión sistémica, más allá de pensar solo en mi empresa. Muy bien, muchas gracias. A ti por poner la pregunta encima de la mesa. ¿Tenéis alguna otra pregunta o alguna rebelión con respecto a este nuevo modo de gestionar el talento o de ver el talento?
Perdón, también comentar que no son modelos que se contrapongan, sino que van a coexistir. Eso también, que a veces parece que cuando explicamos esto es que todo va a ser así. Digo, no, hay que incluirlo en el había un grafiquito que me gusta también, este. ¿No? Es decir, hay un empleo tradicional, que es donde yo entro en una compañía, estoy 40 años, desarrollo mi carrera laboral en este entorno, lo que fue mi padre. La carrera laboral que he podido tener yo, Arantxa, muchos de vosotros, donde cada 5 o 6 años voy cambiando de empresa y trabajo y de responsabilidad, ¿no? Porque hay más información, ha sido más fácil cambiar de empresa. Y mi carrera laboral así, y este entorno mucho más fragmentado donde voy a trabajar por proyectos, ¿no? Y hay la frase famosa de mi padre tuvo un trabajo, yo tendré 7 trabajos en mi vida y mis hijos van a tener 7 trabajos a la vez. Son modelos que coexisten, ¿vale? Por lo tanto, habrá gente funcionaria, seguirá habiendo, y gente que trabajará 40 años en una empresa, habrá gente que cambiará de trabajo en 5 años y habrá gente que cambiará de trabajo durante 3 meses o tendrá 3 trabajos a la vez. Y en el caso de nuestras empresas de Creciendo, tenemos esa vida, esa multitud, esa diversidad la tenemos ya. A lo mejor tenemos menos de los super líquidos, de los empleos líquidos, pero tenemos ya esa diversidad. Y la verdadera cuestión es cómo optimizar eso, cómo conseguir que la suma de todos esos ecosistemas dentro de un gran ecosistema como el mío funcione mejor que lo que tengo hoy y cómo animar todo eso. Esa es el verdadero reto. Estoy segura que ya estáis viendo esto vosotros y ya estáis entrenándoos o explorando maneras distintas de gestionar. Bueno, Arantxa, tú misma en tu empresa también me acuerdo que hay una pestaña en la web que pone ecosistema, ¿no? Es decir, Absolutamente. por eso es el primer ejemplo hay un core, hay un núcleo, hay unos valores, hay un propósito, hay un liderazgo y luego pues te apoyas en un ecosistema de talento. Pero hay una cosa que es muy importante, nos formamos juntos. Toda nueva competencia la gestionamos juntos, nos formamos juntos sobre las cosas críticas y exploramos los nuevos desarrollos, lo que es nuevo, la innovación, también juntos. Eso es como una disciplina y yo creo que es muy importante para todas las empresas también como vosotros, ¿no? Y hablaremos de esto en la próxima sesión, la obsesión por estar seguros de que independientemente de quién es aquel que colabora conmigo, entienda perfectamente mi propósito, entienda mi estrategia y esté alineado con mis valores y con mi visión de la excelencia cara a mi cliente. Entonces, cuando hablábamos hace un momento, bueno, yo necesito ingenieros muy especializados, bueno, eso es súper importante, es que al final eso es lo que cuenta, es que cómo consigo que independientemente de la relación laboral, todo el mundo esté orientado y alineado sobre lo que yo creo vamos, sobre lo que queremos hacer y el cómo lo queremos hacer. Y eso es un reto muy bonito y pasa por el aprendizaje, por el compartir. El mundo digital nos permite compartir prácticamente en síncrono y asíncrono permanentemente, sobre todo, aprender sobre todo, analizar como tú decías hace un momento, el test and learn, ¿no? Que yo siempre digo test, reflect and learn, porque primero hay que pensar. O sea, es decir, ¿cómo puedo integrar esos elementos de aprendizaje de forma continua en mi organización, independientemente del contrato laboral que tenga? Lo puedo hacer con mis ingenieros externos que están yendo a ver a mi cliente para repararle su software o cualquier cosa, o su lavadora. Pero ese servicio de excelencia que yo voy a dar a mi cliente, tengo que explicárselo al freelance, tengo que explicárselo a mi contractor, tengo que explicárselo a mi empleado. Y ese es el reto para mí, es el aprender juntos, el compartir la estrategia, compartir el propósito y compartir la visión que tenemos de un servicio excelente, de un producto excelente. Y eso se lleva a un liderazgo muy comprometido. Hay una inversión de tiempo. Yo, por ejemplo, mucho en esta línea que dices, y vuelvo con el ejemplo del Banco Interamericano porque ha sido un sitio donde he trabajado muy a gusto a lo largo de los años. La primera vez que tuve un contrato con ellos, que me fui a Washington, creo que tenía una reunión, una charla el lunes y había llegado el domingo, pues la persona responsable de mi contrato me llevó
al edificio, no sé si ahora os pondré una foto del tipo, pero es una organización tipo la ONU o el Banco Mundial, para que supiera dónde me estaba metiendo. Y me explicó, me enseñó el edificio, me explicó la historia de la organización, me explicó la jerarquía, me explicó, ¿no?, las intrahistorias. De manera que el lunes, cuando fui a hacer el contrato, bueno, lo que me habían contratado para hacer, esa persona invirtió una mañana de su tiempo, ¿no?, para llevarme y hacer una experiencia también especial, que se me sintiera especial. Y os lo pongo aquí para que veáis. Esto es el lobby. Esto es el sitio donde entras. Es una cosa que tiene banderas y tiene una fuente dentro. Es una cosa enorme, funcionarial. Y claro, yo venía como un autónomo que venía de Barcelona, y era importante que supiera dónde me metía. Y esa experiencia la recuerdo. Y como decía, hay muchos sitios donde esa inversión no la hacían conmigo. Esperaban que yo naciera aprendido, ¿no?, de todo lo que... Espera, que a veces, por eso la integración es tan importante en esta gestión del talento y en la inclusión del talento, es que a veces pensamos que se aprende a nadar tirándonos a la piscina. Todavía sigue habiendo líderes y managers que piensan que ya se buscará la vida. Es la mejor manera de aprender. Y en realidad, pues hay un poco de eso, pero hay mucho de generar un contexto en el cual nos explican dónde vamos a caer y por qué. Sobre todo el por qué, porque necesitamos como seres humanos saber el porqué de nuestro esfuerzo. Y eso a veces no le damos la importancia a la integración. Hay un estudio que hice yo hace unos años, estaba en Accor yo todavía, para evaluar la razón por la... primero, teníamos un nivel de pérdida de talento gigantesco cuando yo llegué al puesto. Y hicimos un estudio a través de todos los países para ver cuándo se nos iba la gente. Y la gente se nos iba mayoritariamente en los primeros 6 meses, cosa inexplicable. Sobre todo en la hostelería de lujo, en donde viven bien, están muy bien pagados, no tienen shift muy duros, en fin. No lo comprendíamos bien hasta que empezamos a dig in. Y resulta que nos encontramos con culturas de marca en las cuales a la gente no se les acompañaba en la integración, no se les integraba. Les daban los útiles de trabajo, les decían, mira, ese va a ser tu puesto y debrouille-toi, como dicen los franceses, búscate la vida. Y es que no funciona. Es que no funciona. La integración es súper importante. Las personas tienen que entender la cultura en la que caen, los valores que van a animar su trabajo. Tienen que comprender cómo se entiende la excelencia y el rendimiento, qué se espera de ellos, quiénes son los demás con los que tienen que trabajar. Y eso, ese tener cuidado, yo le llamo el caring the first days. Los primeros días es como todo en la vida. Somos seres humanos. Las primeras impresiones determinan muchas cosas. Bueno, pues un proceso de integración bien diseñado y ejecutado de manera correcta en todas nuestras oficinas, en nuestras fábricas, en nuestras tiendas, en donde coña estemos, es crítico para que nos entiendan y para que se enganchen con nosotros, para que se motiven con nosotros. Y no le damos importancia a la integración. Bueno, pues la integración mal hecha o inconsistente es la razón que descubrimos para perder tanto talento y el mejor talento, los mejores diplomas, los que hablaban idiomas. En cada negocio lo suyo, pero al final la integración aparece como uno de los drivers de pérdida de talento. No le dedicamos la atención necesaria a integrarles correctamente. Y da igual el contrato que tengan, pero es que lo hacemos mal, incluso cuando tenemos contratos laborales. Arantxa, perdona, una cosa, que creo que Emily tenía una pregunta. Sí, ¿me podéis oír ahora o no? ¿Me podéis oír? Sí, ahora sí. Perfecto. Fenómeno, adelante. Gracias por la presentación. Permitidme que sea ahora un poco pragmático y hard, porque hay una parte que conceptualmente la entiendo perfectamente. El problema es como la legislación laboral no va al mismo ritmo. Entonces, cuando nosotros queremos asimilar empleados con colaboradores, con autónomos, con freelance, nos dicen que separemos estos mundos porque luego pueden haber complicaciones y aquello del prestamismo laboral, ¿no? Y es un problema, porque al final no puedes integrarlos automáticamente en todo lo que tú quieres, en todas las plataformas, los proyectos, porque todavía vamos con el dibujo del empleado clásico y no entendemos a todo este mundo de talento como también un agente clave de la compañía. Y cuando tienes organizaciones de cierto tamaño, esto es una pelea con el laboralista clásico, cuidado, no sé qué. Y esto es una lástima que estas reflexiones no avancen en la misma velocidad
la parte legislativa o en la parte de convenios sectoriales, convenios de empresa, donde estos términos ya empiecen y nos reduzcamos a repetir lo de antes con algunos euros más, ¿no? Para mí es una realidad. 100% de acuerdo, Emily. 100% de acuerdo. En Francia hemos tenido la misma historia, en Inglaterra la misma, en Alemania lo mismo. Todos los países siempre ha pasado que la realidad le atrapa a la legislación. Pero al final la realidad es esta. La realidad es que nos buscamos la vida y la verdadera cuestión es que efectivamente estamos limitados para hacerlo bien, lo cual es absurdo, porque si estuviéramos limitados para hacerlo mal, cojonudo, para eso están las leyes. El problema es que nos limitan para hacerlo bien. Hay que buscarse la vida. Mi experiencia es buscarle las vueltas al sistema. Y sobre todo, un diálogo ultra abierto si tenéis sindicatos, si tenéis relaciones laborales estables. Yo no sé cómo se dice ya en español, eso cómo se dice. Bueno, un entorno laboral muy, muy rígido. Tenéis que tener relaciones, pues es lo que digo yo, la conversación B. La conversación B tiene que cogerlo todo, porque la A ya se sabe que está limitada. Luego vamos a hacerlo de otra manera. Yo he conseguido hacer cosas increíbles que me da esta vergüenza decir. Porque sería desvelar lo que son capaces de hacer aquellos que, independientemente de que estén en el otro lado, entienden que si no se destruye empleo o se pierden oportunidades. Entonces, hay que hacer una pedagogía. Mi experiencia personal, Emily, es pedagogía con los representantes de los empleados y con los sindicatos, a todos los niveles, Yo siempre digo lo mismo, y no se trata de negociar, se trata de explicar, de que comprendan y de que sean mis aliados y que sean los aliados de la empresa y del empleo y que tienen que entender. Bueno, en Francia ha habido hasta un movimiento que no ha ido muy lejos, de hacer un sindicato de freelance. Y no han querido los propios freelance. Pero bueno, ¿qué tontería es esta? Si queremos ser libres, ¿por qué nos vamos a atar por otro? Si queremos ser libres. Sí, pero sí que hay... perdón. Sí, no, sí, el movimiento está ahí. Sí, no digo, pero bueno, habrá nuevas formas. Primero que yo creo que muchas veces parece como no sea compatible la flexibilidad con la calidad de empleo. El respeto a las personas. Sí, y evidentemente hay una parte donde se ha abusado y probablemente mucha narrativa de la temporalidad en estratos de empleo muy precario, y por eso hay esa prevención a que la flexibilidad está muy enraizada con la precariedad. Y ya digo, ahí en la parte no de es lo mismo. No, por eso, pero sí que en muchos sectores de los regulatorios o representantes de los trabajadores sí que se ve esa asociación, ¿no? Eso es, como decía Arantxa, pues hay que irlo explicando y luego escuchen a talento, como puede ser Mica. Ahora estoy, yo digo, no he dedicado un tiempo, pero a muchos amigos y amigas en común con Arantxa y míos, pues que puedan explicar, mira, queremos trabajar de esta manera y la gente lo que está empezando a hacer es organizarse, como decía Arantxa, en algunos sindicatos a nivel colectivo, pero también se está haciendo, yo soy muy obsesivo también con los colectivos de independientes, que es como un oxímoron, ¿no? Como una cosa. Y aparecen, por ejemplo, esto os lo recomiendo, os pondré en el chat también, el My Way Spain, es talento en el mundo de la publicidad que está organizado por proyectos y están hartos de trabajar en las agencias de publicidad y tal, es gente bastante senior y que buscan proyectos interesantes y trabajan con el ministerio, es decir, no es que hagan trabajitos, sino que hacen trabajazos esta gente. Algo similar en desarrolladores, que pueden ser 15 o 20 desarrolladores agrupados en un pequeño colectivo de freelance, una red de freelance digital, de programadores y talento digital que trabaja solo con la economía social y solidaria. Tiene una serie de valores, ¿no? Se agrupan por valores y se acompañan, ¿no? En Wishers nos parecemos esto. O este es francés también, que es de Burdeos, se llama Cosme Collective. Son buenísimos. Estos son buenísimos. Sí, buenísimos. Y está muy bien, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Tresquet, no me sale el apellido, no me sale el nombre. Que es quien también estaba involucrado un poco en este colectivo de freelance que comentabas, Arantxa, en Francia, ¿no? Y a veces también, ya digo, incluso yo tengo la obsesión de que las empresas van a tener relaciones con estos colectivos y el colectivo va a proveer 1, 2 o 3 freelance que según convenga en el proyecto, ¿no? Veremos estas nuevas integraciones de talento que no es una empresa, no es una agencia, es híbrido. Es un grupo de colegas
que se organiza a través de una marca común, que es lo que hicimos, bueno, se hace en Wishero desde hace tiempo y la legislación no está muy preparada, es verdad. Y que termina siendo, al menos aspira a ser un sello de calidad. Quiere decirse que vamos a observar que personas que reclutamos de esta manera cuestan más, ganan más, porque aportan más valor de forma inmediata a un determinado proyecto. Luego, la cuestión de la precariedad, de compro más barato, no es la que está encima de la mesa. Eso es lo que es interesante comprender, es que no estamos diciendo acceder a un talento más barato, estamos hablando de acceder al talento que necesitamos, al nivel de excelencia que requiere nuestro proyecto. No, y eso es otra filosofía, es de eso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de precariedad. Y el talento puede estar, que no hemos hablado mucho de esto, Arantxa, en cualquier parte del mundo también. Es decir, y esto lo hemos aprendido durante la pandemia. Es decir, a muchas empresas, cuando tuvieron que teletrabajar de un viernes a un lunes, o casi, ¿no? Pues no tenían los equipos preparados ni a nivel cultural ni a nivel informático. Por tanto, tuvieron que contratar a freelance para hacer este acompañamiento. Y mucha gente ha contratado talento en remoto durante estos meses de confinamiento, que no es posible viajar y desplazarse. Y lo vemos ahí también, todo un movimiento de gente que quiere estar realmente, que puede pasar por la oficina. También tendemos a binarizar, siempre fuera o siempre en la oficina, ¿no? Pues ahí esa línea continua de, mira, mi compromiso es estar una semana cada 2 meses y no un día cada semana, sino una semana entera cada 2 meses contigo en la oficina. Vamos a sincronizarnos y me voy como una semana a Cardiff, a donde esté la sede, y luego me voy donde me parezca vivir, o soy nómada o lo que sea. O hay empresas que están haciendo contratos donde parte del contrato es, mira, 90 días al año, me da igual donde trabajes, es decir, tienes permiso para trabajar donde te dé la gana y forma parte de las condiciones laborales también, ¿no? Y eso también te abre un talento, aunque sea de alta calidad, puede que porque está ubicado en otro espacio, lo puedes obtener también a menor coste. Sí. Así que hay muchas partes de la ecuación. Estamos viendo cosas increíbles. Os comparto, por ejemplo, una de las divisiones de Nestlé, de las más exitosas, con un rendimiento enorme, la de comida medicalizada. Es decir, es comida que se receta, que recetan los médicos, no la puedes comprar en un supermercado. Es una línea de negocio muy nueva y muy exitosa de Nestlé. Y estaba yo hablando, también en Suiza, estoy hablando con la directora de Recursos Humanos, que conozco muy bien, y me decía que acaban de cerrar un acuerdo con todos sus empleados. Pueden vivir donde quieran, y firman un contrato a su contrato, un avenant a su contrato, en el cual, si quieren vivir en otro sitio y no venir nunca a la oficina, perfecto, excepto determinadas reuniones que están muy bien planificadas, de las que se conoce la agenda, y si no vienen, o sea, si deciden irse a vivir a Bali y tienen que venir a esas reuniones, se lo tienen que pagar ellos. Impresionante, ¿no? Bueno, pues han firmado más del 40%. Es decir, la gente prefiere pagarse los desplazamientos profesionales que están en la agenda anual con tal de vivir en Bali, en la montaña o al lado del mar. Y así la empresa se asegura la cultura, el alineamiento, la excelencia, etcétera, etcétera. Imaginaros, estamos hablando además de 100% con contratos laborales tradicionales. Estamos viendo yo lo estoy viendo, y supongo tú también, Albert, y algunos de vosotros seguro que también, una transformación brutal de cómo las empresas funcionan. Perdón, sí. Iba a decir que por temas de tiempo, es que Teresa también tiene una pregunta. Yo en esto, Arantxa, comparto tu visión, también he visto empresas que están cogiendo carrete, ¿no? Entonces, algunas que apostan por la 100% flexibilidad están cogiendo carrete y están volviendo para atrás, porque también se han encontrado con ciertas dificultades. No, yo creo que eso nos da para un debate interno de una sesión propia. Pero atención a los datos. Está pasando en Francia también. Y el nivel de resign, de pérdida de talento, lo estamos midiendo, se está midiendo. Es verdad que desde hace 3 meses el carrete está ocurriendo, pero están dimitiendo toneladas de talento. Luego, atención a los movimientos. Hay que ver los hechos. ¿Cuál es el impacto de cada una de esas decisiones? Pero lo que dices tú es cierto. Hay muchas empresas, sobre todo las grandes,
que están rebobinando. Atención a cómo rebobinamos y cuánto rebobinamos sin tener en cuenta que podemos perder talento, sobre todo los jóvenes con mucho talento en este movimiento. Tened cuidado, hay que mirarlos, hay que verdaderamente comprender dónde está el corazón de vuestra gente. Eso es lo único que cuenta. ¿Dónde están los vuestros? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Y no miréis lo que hacen los demás. Mi único consejo es no miréis lo que hacen los demás. Comprender vuestra gente, dónde está, qué necesitan, qué es lo bueno para ellos. Y la respuesta tiene que ser la más adaptada para vuestro colectivo. Pero lo que dices tú, Rafa, es cierto, pero atención a los movimientos de vaivén. Teresa. Oye, nada, rápidamente, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que me ha gustado mucho. He tomado ahí no sé cuántas hojas de libretas, un montón de reflexiones que continuar. El modelo que proponéis, la verdad es que es muy lógico y en el fondo creo que compañías como las nuestras, de otra manera, con otro tipo de partners, lo hemos hecho porque somos pequeños y hemos tenido que evolucionar haciendo ecosistema. O sea que si llámese un consultor estratégico, llámese un colaborador puntual, llámese un proveedor estratégico también, o sea, yo creo que lo hemos hecho y es fácilmente integrable como el modelo que tú propones, Albert, como modelo del audiovisual. O sea, creo que por ahí más o menos todos lo podemos encajar y aprovecharlo y es bueno para ambas partes. Lo que a mí me cuesta más es encajar esta liquidez en la base y en las nuevas generaciones o incluso ya no tan nuevas en el nuevo modelo. Yo creo que la pandemia también nos ha hecho repriorizar muchas cosas y tomar muchas decisiones vitales. Entonces, ahí es donde me cuesta más encajar. O sea, porque al final tienes que mantener una base de organización donde poder transmitir el propósito, donde organizar todo eso, donde ser el coach de todos esos. Pero cuando ya te está atacando a estos que tú pensabas que podían ser los coaches, ahí es donde yo creo que nosotros, por lo menos, estamos empezando a detectar un problema que sí que me preocupa. No sé si a lo mejor es para la siguiente, porque no creo que me podéis contestar así en 2 minutos, pero ese es un poco, no sé a los demás lo que os pasa, pero lo que nosotros empezamos a intuir que puede ser un problema. Y más en compañías también como las nuestras, que siendo 250 personas, estamos en 17 ubicaciones distintas, desde Pakistán hasta México, que estamos súper dispersos y que implica mucho esfuerzo de viaje personal, porque tienes que al final en algún momento tener ese contacto con el cliente, con la gente que tienes allí. Ese es más ahora. Y luego el tema de ser coach, enseñar, sí, pero es que ahora una persona, lo que de vosotros decís, que está aquí 2 años, dice, me voy porque ya llevo aquí mucho tiempo y necesito otro proyecto. Y dices, hombre, es que me pasa 1 año enseñando. Entonces, encajar todo eso es lo que para nosotros, por lo menos hoy, empezamos a ver un reto potente. Y eso que hasta ahora tenemos la suerte de tener un propósito súper potente y súper motivador y súper evidente y que es la sostenibilidad y el cambio de la industria, pero aún así empezamos a tener ahí baile. Me encanta lo que dices porque es lo que estoy oyendo permanentemente. No nos olvidemos de la generación del medio, lo que yo llamo el jamón del sándwich, porque ese jamón es el integrador, es el conector. Y si a ese le perdemos, perdemos todos. O sea, y la respuesta que me viene de corazón, de tripal, es la misma que la que acabo de dar. Hay que pegarse a ellos. Caring for them. Realmente comprender qué les preocupa, encontrar las soluciones con ellos. No le veo otra salida, porque de verdad que el jamón del sándwich está también perdido. Ni quiere volver a trabajar como trabajaban antes, a viajar como trabajaban antes, y sin ninguna libertad, ni tampoco están preparados para gestionar el 100% de libertad para ellos y para los demás, para los equipos que ellos animan. Están muy perdidos. Hay que realmente, yo creo que es un deber que tenemos, es una obligación de realmente comprender en qué están pensando, qué están sintiendo y cómo podemos construir un mundo mejor para que ellos puedan seguir su trayectoria de liderazgo de una manera más confortable, más equilibrada para ellos y también que permita el que los jóvenes de debajo, el joven talento, se integre correctamente. Si hay un momento en el cual debemos acompañar a los líderes es ahora y es un reto muy importante, muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Si les perdemos a ellos, perdemos conocimiento de la empresa, conocimiento de procesos, conocimiento del cliente y perdemos la conexión con los demás. Gracias. No, lo único que añadir, yo soy muy pesado con los colectivos también, a veces más
pensar si tiene sentido a nivel de ecosistema, de industria, o fomentar ese encuentro de líderes también, aunque sea fuera de mi organización. Este colectivo de freelance que he comentado podría ser una escuela profesional, podría ser lo que sería un gremio bueno, algún entorno donde, ya digo, no es mi organización, pero es cercano a mi organización y lo ayudo y, por tanto, cultivo y cuido ese talento que, ya digo, alguna vez va a estar en mi empresa, otra vez va a estar en otra empresa, pero vuelvo al tema de cómo Sony y las productoras enseñan a usar las últimas cámaras. Bueno, ahí habrá alguna cosa que aprender, pero porque habrá rotación. Y sí, eso está claro. Y lo otro también es entender, justo dices, esa conexión personal, cuál es la manera más eficiente de hacerlo. Si es como decía Nestlé o como hace alguna empresa, estas que son fully remote, ¿no? Que hacen Automatic, por ejemplo, que es una empresa que hace WordPress, el software de WordPress, que es un software para hacer blogs, que puede que os suene. Esta es una empresa que se llama Automatic, gigante, sin ninguna oficina en el mundo. Y lo que hacen es, en lo que se ahorran oficinas, lo invierten en hacer un par de retiros espectaculares al año. Y ahí, bueno, ahí se genera cultura, se genera conexión. Bueno, es un campo en ebullición, en exploración, ¿eh? No hay respuestas obvias al reto que has planteado. Me he apuntado el reto porque podemos abordarlo la siguiente vez que nos veamos, que estará Ula. Podemos abordarlo también, ver cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar. No son la única solución, ni muchísimo menos. Yo creo que cada vez más el contacto directo y humano y personal es más importante, pero hay medios, aun colectivos dispersos, pero que vemos como un colectivo, este jamón del sándwich, pero realmente un jamón de jabugo, de lo mejor que tenemos en nuestra organización, cómo generar ese colectivo y animar ese colectivo para que se entreayude. Por ejemplo, en temas de desarrollo, ¿cómo podemos articular y estructurar el co-desarrollo entre ellos? El apoyo mutuo. Apoyándonos también en la diversidad de cada uno, en sus personalidades, en sus realidades, en sus diferentes regiones y países, con sus diferentes clientes. En fin, podemos abordar esto si queréis, porque me parece un tema muy interesante, que puede hacer el link entre lo que estamos hablando hoy y lo que vamos a hablar la siguiente vez, que va a estar muy orientado al aprendizaje continuo. Pero no, claro, la verdad es que lo que dices de la generación sándwich me ha dado mucha luz, porque realmente es como que todos nos estamos volcando en las nuevas generaciones, porque son las que vienen con otros valores, y tienes razón que son un poco los grandes olvidados. Son los conectores, necesitamos a esos conectores. Ellos nos conocen los clientes, conocen los procesos, conocen la cultura y, por tanto, tienen que conectar las cosas. Son la clave del ecosistema, no les podemos olvidar. No funciona el nuevo talento si no tenemos conectores. Vale. Pues yo, si queréis, me parece muy bien que guardemos esto. Yo, por un tema de tiempos, simplemente daros las gracias, Albert, daros las gracias, Arantxa. Es que es una sesión fantástica. Nos llevamos esto para la siguiente. Si alguien tiene alguna cuestión que no hayamos abordado, que nos mande un correo, que nosotros lo digerimos, lo trabajamos y así garantizamos y cumplimos vuestras expectativas. Solo quería decir dos cosas más, ¿vale? Una, además está aquí Lorenzo, la próxima actividad presencial que tenemos en Creciendo, que es la semana que viene, que es el taller de crecimiento inorgánico y de M&A y de integraciones de empresas, que cada vez sois más las que lo estáis haciendo, lo vamos a tener en Madrid el jueves en el ICEX, donde por ejemplo, Lorenzo nos va a contar su experiencia porque acaba de adquirir hace poco una empresa en Estados Unidos, será una de las personas que participen, también van a participar SPB y también va a participar Salto. ¿Vale? Y esa será en Madrid, aparte de los expertos. Y luego tenemos también la siguiente que tenemos que va a ser muy chula, presencial en Madrid, es tecnologías aplicadas al negocio y para automatización. Esta simplemente deciros que va a ser en Distrito Telefónica. ¿Vale? Lo vamos a hacer dentro de la sede telefónica, vamos a hablar de las tecnologías que van en un futuro, cómo pueden impactar al negocio, transformación digital un poco más amplio, menos aterrizado, y luego sí, empresas y casos de esto. Luego haremos un foco en la hiperautomatización, software y hardware, es decir, proceso industrial, y luego nos incluirá un tour en la sede central de Telefónica por la parte del Innovation Center que tienen ellos, donde básicamente lo que te permite es, por así decir, palpar la tecnología, ¿no? Entonces, oye, que creo que puede ser una jornada diferente, lo tenéis en el calendario, creo que es el 23 de marzo,
¿vale? Así que nada, daros las gracias a todos. Muchísimas gracias y un gusto volver a veros después de tanto tiempo. Así que pedir disculpas por la sesión de enero, pero lo vamos a resolver, ¿vale? Muchísimas gracias a muchas todos. gracias. Gracias, Venga, Albert. Gracias, muchas Albert. Gracias, muy Arantxa. interesante. Venga, hasta luego. Nosotros, gracias.